Ya hace 30 años que Berserk se publicó por primera vez en Japón. Miura Kentaro nos dio a conocer una de las historias del medioevo fantástico más impactantes que existen. Con su dibujo detallado consigue aterrarnos, pues el horror que se esconde en las tierras donde la trama sucede es sobrecogedor. Criaturas que acechan en la oscuridad, personas que esconden mucho más que maldad detrás de perversas miradas, egoísmo desbocado por doquier, un mundo que sin lugar a dudas atrapa y que da para hablar un buen rato sobre infinidad de temas. No hay duda de que Berserk es mucho más que la historia de Guts, el guerrero negro y sus perturbadoras aventuras. Existe detrás una gran complejidad de temas que constituyen una obra de lo más completa, pues aparte de la historia de nuestro protagonista hay también un gran elenco de secundarios desarrollados. Se tratan cuestiones como pueden ser las diferentes situaciones a las que se pueden enfrentar las personas, cómo actúan ante las dificultades, la evolución que tienen como consecuencia y cómo les termina afectando las intrigas políticas. Cada una de las tramas, desde las más importantes a las más secundarias, son tratadas con gran sensibilidad, huyendo de las planas situaciones en las que los héroes lo solucionan todo a golpe de espada. Es por ello que, si se observa desde cierta perspectiva lo que sucede, por qué pasan las cosas y las consecuencias de los actos, pueden llegar a surgir en el lector dudas y cuestionamientos. Tal complejidad es difícil de abarcar en un solo vídeo. Es por ello por lo que Berserk será tratado en diferentes partes, empezando por el mundo donde todo sucede y el propio Guts, esencialmente lo que encontramos en los 15 primeros tomos, para más adelante tratar otros temas que suceden más allá. Hablar del mundo de Berserk no es fácil. A lo largo de la historia el mundo irá evolucionando, creciendo y sobre todo transformándose, pues debido a los sucesos que tendrán lugar habrá grandes cambios. Pero hablar del principio, de donde todo parte, es importantísimo, pues será la base de todo lo que vendrá. Está ambientado en un mundo que recuerda a las visiones más toscas del medievo europeo. También de hombres con pesadas armaduras, castillos y conflictos bélicos. Un sitio inseguro donde la muerte acecha cada esquina, ya sea por la barbarie o por la enfermedad y la hambruna. Los débiles perecen a manos de los fuertes, para quienes la moralidad queda anulada, pues lo que impera es la codicia desmedida. Pero el horror no se queda aquí. Miura no busca hacernos pensar en la vida difícil más allá de nuestra confortable modernidad. Tras el teatro de la condición medieval se esconden aquellos que han perdido todo atisbo de humanidad, carcasas humanoides que simulan ser como sus congéneres, pero que sus deseos más bajos hace tiempo que los dominan por entero. Bajo rostros pérfidos y ropajes de su pasado se encuentran viles monstruos de formas indescriptibles, criaturas de tamaños imposibles y capacidades desmedidas que solo son posibles en los más temibles sueños insanos. Pero no lo son porque sí. Los llamados apóstoles eran humanos que aceptaron sacrificar lo que más amaban a cambio de obtener longevidad eterna y capacidades sobrenaturales. Claro cuestionamiento sobre los límites de la avaricia humana. La visión de este autor es poco esperanzadora, pues para este hay personas que por cumplir sus más viles deseos serían capaces de cualquier cosa. Mientras, los humanos viven inconscientes de ese mal que los rodea, ya que los monstruos se esconden. Las muertes causadas por estos, por extrañas que puedan parecer, son una más entre las muchas que acechan, y de poco les serviría ser conscientes, pues nada podrían hacer para protegerse y mucho menos para ahuyentarlos. Y en algún lugar perdido, en medio de tanta tiniebla, hay alguien que no solo es consciente del mal que existe, sino que se enfrenta a él noche tras noche. Guts, un guerrero con armadura negra y una espada imposible. Le veremos ya en la primera página, pero no sabremos quién es o por qué es como es hasta mucho más adelante. Solo sabremos lo que vemos, un hombre descomunal con capacidades más allá de las humanas, el único que hace frente a los temibles monstruos a pesar de no serlo, un ser muy solitario, no solo por la falta de compañía, sino porque el desamparo llega hasta lo más hondo de su ser. Más que el superhombre con el que se le suele comparar, parece un personaje salido de las reflexiones de Schopenhauer, un individuo pesimista que desconfía de los demás y los evade. Recuerda la misma parábola escrita por el filósofo alemán. Es un erizo que de tanto hacerse daño con el resto, al final huye de los demás. Y no es para menos. Cuando a partir del tercer tomo se nos desvela su pasado, lo único que hallamos son dificultades. Un ser nacido de la muerte, venido al mundo del vientre de una horcada, esperando a morir solo, bajo un oscuro árbol, nada más que sangre y llanto. Y su niñez y adolescencia no fueron mucho mejor,
pues al ser rescatado por mercenarios, lo único que aprendió fue lucha y guerra. Más que educado por su supuesto padre, aprenderá a base de golpes, solo conociendo el campo de batalla. Si no fuera porque se unió a la cuadrilla del halcón, nunca hubiera conocido la amistad, siendo nada más que un mercenario que se vende por 4 miserias. Aquí conoció lo que es confiar en los demás, el calor de la sociedad, pero su carácter le impidió continuar con ellos, y al irse, desencadenó sin saberlo las muchas desgracias futuras. La codicia ajena lo destruirá todo, conociendo la traición del más apreciado. Con todo ello se nos demuestra quién es realmente Guts. Se desvela mucha más profundidad de la que cabía esperar. Miura no creó un protagonista al uso, buscó la complejidad psicológica. Dentro de este ser devastado nos muestra la eterna discusión entre el odio y Tamo. Lo que nos enseña el mangaka es la fuerza de la venganza, pero también el precio que se paga cuando es el único motor para seguir existiendo. La evolución de Guts es una muestra de esperanza. Al principio solo veremos un ser que debe luchar o morir frente a su objetivo inalcanzable, solo, sin que nadie lo ayude. De él depende seguir en pie, aunque no hay esperanza alguna de encontrar un sitio seguro al que llegar. La espada se abre camino para hallar únicamente más oscuridad, más desengaño. A pesar de todo ello, es el único que se enfrenta a este mundo plagado de monstruos y avaricia, pero no sucumbirá ante el deseo de muerte de los demonios ni el egoísmo humano, pues entre tanta tiniebla al final hallará frágiles velas que se mantienen encendidas pese a todo. Junto a aquellos para quienes la inocencia es un don, el carácter de Guts se transformará. Ya sin estar solo podrá recorrer nuevos senderos. Puede que Miura busque mostrar un camino esperanzador entre tanto desengaño, el deseo y la ilusión de que se pueda hacer las cosas diferentes. Con todo esto, Guts encarna la lucha frente a lo imposible, la voluntad de no desfallecer pese a las enormes dificultades. Gracias al altruismo que tanto fascinaba a Schopenhauer, hallará la forma de redimir su pasado y lograr mirar al futuro con renovada esperanza.